Un saludo a todos ustedes. Tengo aquí un juguete que quisiera mostrarles. Pueden ver que se trata de una cajita que tiene forma de un cuadrado y unos triángulos. Son 4 triángulos, todos del mismo tamaño y de la misma forma. Lo que tienen en especial estos triángulos es que son triángulos rectángulos, o sea, tienen un ángulo recto. Y la otra cosa que tienen en especial es que la caja es del tamaño de los 2 lados del triángulo que forman el ángulo recto. Entonces podemos poner 2 de los triángulos así y llenamos la distancia del lado del cuadrado. Ahora el chiste es ver cómo podemos arreglar los triángulos dentro de la cajita y qué nos puede enseñar eso. Una forma fácil de hacerlo es de poner el ángulo recto de cada triángulo en una de las esquinas del cuadrado y podemos salir con esta configuración, que es bonita. Otra forma en que podemos hacerlo, podemos juntar los triángulos en esta forma así. Ya pueden ver cómo es esta configuración. Podemos nada más mover uno de estos y nos da esta configuración. Qué bonito, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta, pero ya hemos comprobado de 2 formas diferentes el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué les parece? Ahora supongo que la mayoría de ustedes toparon con el teorema en la secundaria probablemente, pero tal vez algunos no y a muchos más es posible que se les ha olvidado, así que valdría la pena que repasemos un poquito. El teorema fue nombrado por un tal Pitágoras, que es un hombre interesante. Fue matemático y filósofo. Una de sus sentencias que me ha gustado es que a medida en que los hombres necesitan leyes para gobernarse, se demuestran indignos de la libertad. Vale la pena meditar sobre eso un poco. Nació y pasó la primera parte de su vida, por lo menos, en la isla de Samos, en el mar Egeo. Samos está muy cerquita de Éfeso, en lo que ahora es Turquía. Además de matemático y filósofo, era un amante y analista de la música. Muchos lo nombran como un padre de la música. También investigaba geografía y astronomía y medicina, entonces polifacético este hombre. Fundó una escuela famosa y muchos opinan que eran sus estudiantes y no él que formularon el teorema de Pitágoras, pero de una forma u otra lleva su nombre. Se ha expresado en varias maneras. Aquí está una formulación. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa del triángulo. Pues como casi cualquier formulación científica, es muy importante que definamos los términos para estar seguros que estamos hablando de la misma cosa. Si aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto, los catetos son los 2 lados que conforman el ángulo recto. Y el lado que no toca el ángulo recto, el lado que está opuesto al ángulo recto, es la hipotenusa. Siempre la hipotenusa va a ser la más larga en un triángulo rectángulo. Y si los 2 catetos no son iguales, como en este caso, pueden ser iguales, pero cuando son desiguales, el cateto menor por tradición se llama A y el cateto mayor por tradición se llama B y la hipotenusa se llama C. Nosotros encontramos el teorema en la forma algebraica con A con un 2 subido y entendemos que el 2 subido quiere decir que A se va a multiplicar por A, o sea, el número que A representa va a multiplicarse por sí mismo. Y el 2 entonces nos indica eso y se lee
a cuadrado. Entonces a cuadrado más b cuadrado equivale a c cuadrado. Y esa es una forma útil de formular el teorema para muchos usos. Sin embargo, yo creo que cuando primero lo descubrieron, es muy probable que tenían una idea mucho más tangible o más físico. Como este triángulo es tangible y físico, lo puedo tocar. Yo creo que ellos tenían en mente la idea de un cuadrado que podemos poner aquí. Este es el cuadrado de A, porque este es el cateto que hemos llamado A, y aquí está el cuadrado de A. Dale como quieras, todos los lados son del tamaño de A. Entonces, el cuadrado de B es este. Y podemos ver entonces que el cuadrado de la hipotenusa va a ser el cuadrado de C. Entonces, el teorema está diciendo que este cuadrado es equivalente en su tamaño a estos dos cuadrados. A cuadrado más B cuadrado, estos dos equivalen a C cuadrado. Si lo vemos así, yo creo que ustedes pueden entender un poco mejor cómo lo comprobamos con nuestro juego. Vean aquí nomás, la primera configuración que habíamos visto, que era así. Si vemos aquí los cuatro triángulos, el área que sobra, el área que no está tapada por ningún triángulo, es del tamaño y de la forma del cuadrado de C. Y si lo arreglamos de esta forma, también podemos ver que el área que no está tapado por ningún triángulo es el cuadrado de B, cuadrado de A. Entonces, el cuadrado de A más el cuadrado de B equivale a lo que sobraba de la caja, y esa misma cantidad, lo que sobraba, también es la cantidad de C. Es aún más fácil verlo si lo conformamos de esta forma. Aquí está el cuadrado de B, aquí está el cuadrado de A, y pueden ver que junto con los cuatro triángulos, esto llena el espacio que es el fondo de la caja. Es muy relevante reconocer que esta prueba se puede construir con cualquier triángulo rectángulo. Lo único que hay que hacer es construir un cuadrado del tamaño de los dos catetos, o la suma de los dos catetos, y luego arreglar los triángulos, cuatro triángulos, dentro de ese cuadrado. Ahora, varios de ustedes me han preguntado, ¿y esto qué tiene que ver con la lingüística? Y yo creo que hay dos respuestas buenas a esa pregunta. Una es otra pregunta. ¿Acaso todo lo que hay en el universo tiene que relacionarse con la lingüística? La otra respuesta es reconocer, sí, si vamos a hablar de cualquier cosa, la lingüística va a ser relevante en algún. Pero yo creo que hay otras relevancias que podemos encontrar también entre esto de la geometría práctica y la lingüística. Yo encontré esta prueba a través de un escrito del autor inglés Aldous Huxley, hace muchos años, y yo me recordaba más o menos lo que él había descrito, pero yo lo recordaba de otra forma, y se lo he presentado a ustedes de otra forma. Voy a leer lo que escribió Huxley. Va a ser un poco largo, pero ahí aguanten ustedes. No les hará mal escucharlo. El autor estaba mirando a dos chicos, Robin y Guido, jugando en un patio en Italia, tan quietos que el autor sospechaba que estaban entrando en travesuras. Él dice, yo esperaba encontrarlos chapoteando en el agua, prendiendo un fuego o ensuciándose con chapopote. Pero lo que vi fue más bien que Guido, dibujando sobre los adoquines con un palo carbonizado en la mano, demostraba que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados del triángulo.
Arrodillado en el piso, dibujaba con el punto de su palo en los adoquines, y pude ver que Robin, arrodillado también en imitación, ya se impacientaba con este juego, que por cierto era bastante lento. «Guido», decía, pero Guido no le hacía caso. Frunciendo las cejas, siguió elaborando el diagrama. «¡Guido!». El muchacho chico se agachó y se estiró y torció el cuello para poder verle en la cara a Guido. «¿Por qué no me dibujas un tren?». «Después», dijo Guido, «pero primero quiero enseñarte esto. Es pero tan bello», agregó persuasivamente. «Pero yo quiero un tren», persistió Robin. «En un momento, nada más espera un minuto». Su tono casi era de implorar. Robin se armó de paciencia renovada. Un momento después, Guido había terminado con ambos diagramas. «Ya», dijo triunfante, y se enderezó para mirarlos. «Ahora te lo voy a explicar». Y procedió a comprobar el teorema de Pitágoras, no en la forma usada por Euclides, sino por el método más sencillo y satisfactorio que fue usado, con toda probabilidad, por el mismo Pitágoras. Y aquí empieza su descripción. Había dibujado un cuadrado y lo había diseccionado a través de un par de líneas perpendiculares cruzadas para formar dos cuadrados y dos rectángulos iguales. Los rectángulos iguales había dividido por sus diagonales para formar 4 triángulos de ángulo recto, todos iguales. Los dos cuadrados, entonces, se podía ver que son los cuadrados de los dos lados, que no son la hipotenusa de cualquier de estos triángulos. Hasta allí el primer diagrama. En el otro, tomó los 4 triángulos que habían resultado de la división de los rectángulos y los reacomodó todo alrededor del cuadrado original, de manera que sus ángulos rectos llenaban las esquinas del cuadrado y las hipotenusas miraban hacia adentro, y los lados mayor y menor de los triángulos iban alternando en forma continua en los lados del cuadrado, cada uno de los cuales, por supuesto, equivale a la suma de esos dos lados. En esta forma, el cuadrado original se redisecciona en 4 triángulos y el cuadrado de la hipotenusa. Los 4 triángulos son iguales a los 2 rectángulos de la primera disección. Por lo tanto, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los 2 cuadrados. Los cuadrados de los otros lados, los cuales, junto con los 2 rectángulos, conformaban el cuadrado original en la primera disección. Y ahí termina la descripción de Huxley. Pero voy a leerles otra parte, es relevante. Con lenguaje para nada técnico, pero de forma clara y con lógica incontestable, Guido expuso su prueba. Robin escuchaba con una expresión en su cara brillante y pecosa de la más perfecta falta de comprensión. «Treno», repetía de vez en cuando, «treno, haz un treno». «Al ratito», imploraba Guido, «espérate un momento, solo mira esto, nada más míralo». Le trataba de engatusar y persuadir. «Es tan hermoso, es tan fácil». ¿Tan fácil? El teorema de Pitágoras me pareció explicar las tendencias musicales de Guido. No habíamos estado albergando a un niño Mozart, era más bien un pequeño Arquímedes, el cual, como la mayoría de los de su género, tenía también un toque musical. «¡Treno, treno!», gritaba Robin, perdiendo toda paciencia mientras más duraba la exposición. Y cuando Guido insistía en seguir con la prueba, perdió el control. «¡Cativo, Guido!», gritó, y empezó a golpearlo con sus puños. «Ah, bueno», dijo Guido con resignación, «haré un tren». Y con su palo carbonizado empezó a garabatear en las losas.
Miré en silencio por un momento. No fue un tren muy bueno. Guido tal vez podía inventarse y comprobar para sí el teorema de Pitágoras, pero no era muy buen dibujante. Guido, le llamé. Los dos niños dieron vuelta y miraron para arriba. ¿Quién te enseñó a dibujar esos cuadrados? Pues por supuesto era posible que alguien le hubiera enseñado. Nadie, sacudió la cabeza. Luego, con un poquito de ansiedad, como si temiera de que hubiera algo incorrecto en dibujar cuadrados, procedió a pedir disculpas y a explicar. Ya ves, me dijo, me pareció tan bello, porque estos dos cuadrados, indicó los dos cuadrados del primer dibujo, son exactamente tan grandes como este. E indicando el cuadrado en la hipotenusa en el segundo diagrama, me miró con una sonrisa como queriendo arrepentirse. Yo asentí. Sí, es hermoso, dije. De veras que es muy hermoso. Una expresión de alivio y de gozo apareció en su cara. Se rió de puro gusto. Ya ves, funciona así, prosiguió, lleno de ganas de enseñarme el camino hacia el secreto glorioso que había descubierto. Cortas estos cuadrados largos, así nombró los rectángulos, en 2 rebanadas. Entonces son 4 rebanadas, todos igualitos, porque, debí de haberlo dicho antes, porque esos 2 cuadrados largos son iguales, porque esas líneas, ya ves. Pero yo quiero un tren, protestó Robin. Inclinándome sobre el barandal del balcón, vigilaba a los niños allí abajo. Pensé en lo extraordinario de lo que acababa de ver y en lo que pudiera significar. Interesante, ¿verdad? Quisiera recalcar un poco el punto de que lo que Huxley escribió y lo que yo recordaba no son la misma cosa exactamente. Huxley empezó con el cuadrado grande y describió cómo Guido lo separó con sus líneas cruzadas para formar los rectángulos y solo después de eso llegó a los triángulos. Primero nos presentó con los 2 cuadrados sobre los catetos y solo después el cuadrado sobre la hipotenusa. Pero lo que yo recordaba, y más o menos lo que yo les presenté, empieza más bien con un triángulo y se construyen 4 triángulos iguales y un cuadrado que tiene de su lado es de la longitud de los 2 catetos juntos. Entonces, dentro de ese cuadrado grande, primero les presenté con el cuadrado sobre la hipotenusa y solo después los cuadrados de los catetos. ¿Es importante eso o no? Bueno, depende de los fines que tienes. Para muchos fines da igual, pero para otros fines, quién sabe. Otra cosa interesante tal vez, Huxley tuvo un poquito de problemas, no sé si lo notaron, pero con la expresión de lo que en español habríamos dicho los catetos. En inglés existe la palabra cathetus para uno o catheti para varios, pero es una palabra muy rebuscada, casi nadie conoce esa palabra, entonces Huxley escogió no usar. Y tal vez escogió bien, pero le causó problemas, porque donde no tienes nombre para algo que quieres usar, te causa problemas. Huxley les presentó una prueba y yo les enseñé, porque ahí estaba muy a la mano, otra prueba donde uno de los rectángulos se podía mover y mostrar otra forma en que aparecen los 2 cuadrados sobre los catetos. Pero básicamente es el mismo tipo de prueba. Saben que hay muchas más pruebas del teorema de Pitágoras. Es casi el teorema más comprobado en todo el mundo. El más famoso, por supuesto, es de Euclides. A lo mejor no saben que uno de los presidentes de los Estados Unidos presentó una prueba nueva del teorema de Pitágoras. Fue James Garfield, y de él no sé mucho más, nada más que él sí elaboró esta prueba del teorema y también fue uno de los 4 presidentes de Estados Unidos que fue asesinado. No creo que haya tenido que ver. Einstein hizo una prueba, muchas otras personas lo han hecho.
Miren en Wikipedia y si quieren ver unos videos animados que muestran pruebas como estos aquí, vean el Wikipedia de inglés que tiene algunos que no están en el de español. Entonces hay muchas maneras de comprobar el teorema, pero todos decimos, bueno, pero es el mismo teorema, es la misma verdad que se está comprobando de estas diferentes formas. Y es un punto importante, no hay duda. Para la lingüística, estos son puntos importantes. Voy a empezar con un primero. Lo que una persona dice no es necesariamente lo que otra persona capta. Recuerden que Huxley lo habría presentado de una forma, pero yo lo recordaba de la otra. La comunicación, sí, fue exitosa, pero de todos modos no quedamos con exactamente lo mismo en nuestras cabezas. Segundo punto, encontrar una forma de llegar a un resultado no significa que eso sea la única forma de llegar a ese resultado. Una tercera cosa se aplica mucho a la lingüística. La manera en que tú aprendiste a hacerlo, típicamente para ti va a ser la forma más fácil de hacerlo. Es posible que para otra persona no le sea tan fácil. Este es el punto central en lo que he estado alegando aquí. La lingüística muchas veces necesita hablar no tan solo del resultado final, pero de cómo llegamos a ese resultado. ¿Qué proceso de pensar usamos, etcétera? Puede ser que expreses una verdad universal, que puede ser una verdad que se puede comprobar de muchas maneras, pero cada manera de presentarlo necesita describirse, necesita pensar cómo se hizo. Esto para mí es muy importante. Un punto afín a ese punto es que en la matemática se buscan afirmaciones de igualdad. Tal vez es la búsqueda central de la matemática. Me acuerdo, mi hija siempre está diciendo, no, la maestra dice, es lo mismo, o da igual, da igual. Bueno, hay que especificar para cuáles usos o cuáles actividades es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Yo les dije, sí, estos triángulos son idénticos. No son idénticos, ¿eh? Esto tiene unas marquitas que la otra no tiene. Para algunos fines son lo mismo. Pueden sustituirse para algunos fines. Especialmente en el álgebra, sustituir es el meollo del asunto. Mucho cuidado con eso en la lingüística. No es tan fácil. Hay un último punto, y este me parece el punto más importante tal vez. Recuerden la reacción de Guido cuando descubrió el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan? Fue de gozo, fue de alegría. Pero qué bello es esto, qué bonito es esto, qué hermoso es esto. Es lo más lejos que podría ser de estar enfocado en sí mismo. Él no estaba diciendo, qué inteligente soy yo. Era más, qué bonito esto que estoy viendo. Sí llega a decir, pero es tan fácil. Y sí, eso es aceptado. Cuando te interesa algo y ahí estás metido en buscarlo y de repente lo encuentras, se te parece tan fácil y eso te trae gozo también. Y recuerdan también su reacción cuando encontró a otra persona que podía compartir eso con él. Su reacción otra vez fue de alegría y de gozo. Mira qué bonito. Y quería compartir lo que había visto. Eso me parece una actitud muy, muy importante. Recuerdo desde mi niñez una poesía por Robert Louis Stevenson. Y esta poesía es muy sencilla, pero creo que tiene una gran verdad. Dice, "The world is so full of a number of things, I'm sure we should all be as happy as kings." El mundo está tan lleno de gran número de cosas. Yo creo que todos deberíamos de estar tan contentos o tan gozosos o tan felices como reyes. Stevenson, y no dudo que lo haya hecho conscientemente, estaba reflejando un proverbio de Salomón. Salomón dijo, es la gloria de Dios ocultar o esconder un asunto y es la gloria de reyes descubrirlo. Dios ha escondido cosas en todo este mundo, en todo el universo, y ahí están esperando para nosotros. Y esto nos revela qué clase de persona es Dios. Eso es lo que quiere decir, es su gloria hacerlo. Y nosotros se nos da la invitación de descubrir estas cosas. Para mí esta es la carta magna de la ciencia.
Si nosotros descubrimos lo que Dios ha escondido, esto también revela lo que somos nosotros. ¿Y qué es lo que somos nosotros? Somos reyes. Este es un empeño que nos ennoblece. Nos da una realeza a la vez que nos da una realidad. Si así lo hacemos y si respondemos con la misma actitud de Guido, ¡ay, qué bello es esto! ¡Qué bonito es esto! Haremos bien. Quiero terminar enseñándoles otra prueba del teorema de Pitágoras. Pueden ver esta configuración donde las hipotenusas de los triángulos se ponen en un cuadrado y los triángulos se acomodan adentro de ese cuadrado. Se puede ver que es el cuadrado sobre la hipotenusa sobreponiendo el cuadrado que habíamos preparado. Adentro de este cuadrado hay un cuadrado nuevo, y así lo vamos a llamar si quieren saber exactamente de qué tamaño es. Cada lado es del tamaño b menos a. Entonces este cuadrado nuevo con los 4 triángulos equivale al área del cuadrado de C. Ahora aquí hay otra configuración, otra vez de los 4 triángulos, pero con el mismo cuadrado nuevo. Y en esta configuración pueden ver que los 4 triángulos con el mismo cuadrado nuevo son del tamaño de los 2 cuadrados sobre los catetos. Así otra vez podemos reconocer que los cuadrados sobre los catetos del triángulo rectángulo son equivalentes en su tamaño al cuadrado sobre la hipotenusa. Nada más una pregunta tengo para ustedes. ¿Acaso no es eso hermoso?